La cámara se extendía 300 metros en cada dirección, tallada en roca madre sólida en las profundidades de la superficie de Nexus Prime. Pasarelas metálicas entrecruzaban el vasto espacio, todas conduciendo hacia el centro donde esperaba el artefacto. Se alzaba 20 metros de altura, una estructura de material cristalino que parecía cambiar entre estados de la materia. A veces parecía sólido como el diamante. Otras, fluía como mercurio líquido. Los científicos lo habían llamado Proyecto Origen, aunque no tenían idea de lo que era realmente ni de quién lo había construido. El aire vibraba con tensión. 47 especies diferentes habían enviado a sus mejores guerreros a este lugar. Se encontraban en secciones designadas alrededor de la cámara, cada grupo observando a los demás con un desprecio apenas disimulado. Los Crán ocupaban la plataforma norte, sus formas masivas cubiertas por un blindaje de placas naturales que había evolucionado durante millones de años. Cada uno medía 3 metros de altura con 4 brazos que terminaban en garras capaces de desgarrar cascos de naves estelares. Habían conquistado 12 sistemas a través de pura fuerza militar antes de unirse a la coalición. Al este, los Vesnar esperaban en absoluto silencio. Eran más pequeños que la mayoría de las especies, apenas alcanzando los 2 metros, pero su reputación compensaba su tamaño. Asesinos y guerreros de las sombras, nunca habían perdido una sola guerra en sus 6000 años de historia registrada. Su piel cambiaba de color para coincidir con su entorno, y sus ojos podían ver en 17 espectros diferentes. Cuando un Vesnar decidía que eras un enemigo, ya estabas muerto. La Treenive ocupaba la sección sur. Se movían como un solo organismo, 50 cuerpos compartiendo una única conciencia. Sus habilidades tácticas eran legendarias. Podían coordinar ataques a través de sistemas estelares enteros con una precisión perfecta. Cada cuerpo individual actuaba como una célula en un organismo militar mayor. Otras especies los encontraban perturbadores de observar. La forma en que todos giraban la cabeza en perfecta sincronía. La forma en que hablaban con voces perfectamente sincronizadas. Docenas de otras especies llenaban los espacios restantes. Los campeones supremos de los clanes guerreros de territorios desconocidos. Los zancudos de silicio que habían evolucionado en un mundo de alta gravedad y podían aplastar acero con sus propias manos. Los danzarines cuánticos que podían predecir los movimientos del enemigo a través de la probabilidad matemática. Cada especie presente se había ganado su lugar a través de la conquista, la supervivencia o la demostrada excelencia militar. Todos habían venido por la misma razón. El enjambre del vacío se acercaba. Hace 3 meses, llegaron los primeros informes desde el borde exterior. Colonias enteras quedaban en silencio. Los equipos de investigación no encontraban más que edificios vacíos y naves a la deriva en el espacio. Sus tripulaciones desaparecidas sin dejar rastro. Luego comenzaron los ataques. Una masa negra de criaturas biomecánicas que se movía por el espacio como un océano viviente, consumiendo todo a su paso. Se adaptaban a cada arma utilizada contra ellos, aprendían de cada táctica, se hacían más fuertes con cada victoria. Las mejores mentes militares de la coalición habían hecho las proyecciones. Al ritmo actual de avance, el enjambre del vacío alcanzaría los sistemas centrales en 2 años. En 5 años, cada mundo habitado en la galaxia sería consumido. Necesitaban un milagro. Necesitaban un arma que el enjambre nunca antes hubiera encontrado. Entonces el equipo arqueológico en Nexus Prime la encontró. El Proyecto Origen. El escáner. La antigua tecnología precursora que prometía la salvación. El Dr. Velus se movió entre la multitud. Sus múltiples extremidades portaban tabletas de datos y equipo de sensores. Era el científico jefe asignado al Proyecto Origen, un Ovarian cuya especie había estudiado civilizaciones antiguas durante 10.000 años. Su gente no producía guerreros. Producían eruditos y arqueólogos. Pero incluso ellos entendían que el conocimiento no significaba nada si estabas muerto. Atención a todos los candidatos, anunció Velus, su voz amplificada a través del sistema de altavoces de la cámara. Ahora realizaremos la prueba número 1847. Por favor, observen los protocolos de seguridad. En la plataforma central, un señor de la guerra Crán dio un paso adelante.
Su nombre era Gormas el Destructor, y su reputación lo precedía. 300 batallas en 40 sistemas. Él personalmente había matado una nave exploradora del Enjambre del Vacío rasgando su casco con sus propias garras. Si alguien merecía ser elegido por el arma antigua, era él. Gormas se acercó al escáner con confianza. La estructura cristalina pulsaba con una luz interior, patrones fluyendo por su superficie como venas de sangre luminiscente. En su base, un panel se había abierto durante la primera prueba hace 3 semanas. Mostraba una simple huella de mano del tamaño de los precursores que habían construido este lugar. La huella brillaba con una suave luz azul, esperando. El crán colocó su masiva garra contra el panel. El zumbido del escáner aumentó de tono. La luz fluyó desde la base, recorriendo la superficie de la estructura cristalina. Alcanzó el ápice en 3 segundos. Luego se volvió roja. Un pulso de energía irradió hacia afuera desde el escáner. No era dañino, pero definitivamente era un rechazo. Gormas retrocedió tambaleándose, sus garras raspando la plataforma metálica. La luz roja se desvaneció y el escáner volvió a su estado latente. Prueba 1847. Registró Velus en su tableta. Resultado negativo. Candidato rechazado. Gormas rugió de frustración. ¿Qué sentido tiene esto? Soy el guerrero más grande de mi generación. He matado a miles. ¿Qué más quiere esta maldita máquina? Nadie tenía una respuesta. Ese era el problema. Durante 3 semanas, el escáner había rechazado a todos los candidatos de todas las especies. Los guerreros más fuertes, los tácticos más inteligentes, los asesinos más rápidos, los veteranos más experimentados, todos rechazados. Los científicos habían realizado todas las pruebas que se les ocurrieron. La máquina funcionaba perfectamente. Estaba escaneando activamente a cada candidato, analizándolos de alguna manera. Simplemente los encontraba a todos deficientes. Los líderes de la coalición se desesperaban más con cada fracaso. El Enjambre del Vacío avanzaba más cada día. Si no podían activar el arma antigua, tendrían que enfrentarse al enjambre con fuerzas convencionales. Todas las proyecciones indicaban que eso terminaría en una derrota total. Velus revisó sus notas de la excavación. Los precursores habían sido la civilización dominante en esta región del espacio hace 10.000 años. Habían construido estructuras que aún se mantenían en pie cuando los materiales modernos se habrían desmoronado. Habían creado tecnología que la ciencia actual ni siquiera podía explicar. Luego habían desaparecido. Sin cuerpos, sin registros, sin explicación, solo ciudades vacías y artefactos como este. Las puertas de la cámara se abrieron con un pesado sonido chirriante. Un nuevo grupo entró e inmediatamente una risa se extendió entre los guerreros reunidos. Los humanos habían llegado. La humanidad era la especie miembro más nueva de la coalición. Habían descubierto el viaje más rápido que la luz hacía solo 50 años. Su primer contacto con vida alienígena había sido un shock para todos los involucrados. Los humanos eran débiles para los estándares galácticos. Sin armadura natural, sin garras ni colmillos, sin veneno ni fuerza mejorada. Provenían de un pozo gravitatorio considerado ligero por la mayoría de los estándares. Su tecnología era primitiva, apenas funcional. La coalición había aceptado la solicitud de membresía de la humanidad principalmente por cortesía. Parecía cruel dejarlos desprotegidos cuando llegara el enjambre del vacío. Los humanos serían consumidos como todos los demás, pero al menos podrían decir que habían intentado ayudar. La delegación humana consistía en 5 individuos escoltados por un oficial diplomático Novarian. Se veían tan pequeños en comparación con las especies guerreras que los rodeaban. Llevaban simples uniformes militares, grises y negros, con una decoración mínima. Su líder era una mujer, lo que varias especies encontraron inusual. Muchas culturas reservaban la guerra para los hombres, aunque a los humanos aparentemente no les importaban tales distinciones. ¿Hablan en serio?, susurró un Vesnar a su compañero. ¿De verdad creen que su especie puede pilotar el arma precursora? Déjalos intentar, retumbó un zancudo de silicio con diversión. Serán rechazados como todos los demás.
Al menos será rápido. El doctor Velus se acercó a la delegación humana con cortesía profesional. Bienvenidos. Soy el científico jefe Velus. Han sido informados de la situación. La líder humana asintió. Sí, señor. Entendemos que debemos intentar la interfaz con el escáner precursor. Soy la coronel Michei. Estos son mis candidatos. Velus examinó su tableta. Según el protocolo, cada candidato lo intentará en secuencia. El escáner requiere contacto físico con el panel de interfaz. Por favor, adviertan a su gente que el rechazo puede causar desorientación momentánea. No es dañino, pero varios candidatos han caído. Entendido, dijo la coronel Michei. Se volvió hacia su gente. Ya oyeron al hombre. ¿Quién va primero? Un hombre humano grande dio un paso adelante. Su etiqueta de nombre decía Jackson. Tenía la complexión de alguien que pasaba un tiempo considerable manteniendo su estado físico, aunque para los estándares galácticos, todavía era bastante débil. Se acercó al escáner con visible nerviosismo. Jackson colocó su mano en el panel. La luz subió rápidamente. 3 segundos después, rojo, rechazado. El segundo humano lo intentó. Un hombre llamado Rodríguez. Rechazado. El tercero, rechazado. El cuarto, rechazado. Los alienígenas reunidos perdieron rápidamente el interés. Por supuesto, los humanos estaban siendo rechazados. Todos estaban siendo rechazados. Esto era una pérdida de tiempo. Algunos guerreros comenzaron a discutir sus propios fracasos, comparando notas sobre lo que el escáner podría estar buscando. Otros simplemente esperaron a que los humanos terminaran para poder volver a intentarlo con sus propios candidatos. La coronel Michei miró a su última candidata. Chen, es tu turno. La teniente Sarah Chen dio un paso adelante. No era impresionante bajo ningún estándar. Estatura promedio para una humana, lo que la hacía pequeña para los estándares galácticos. Complexión delgada, cabello oscuro recogido en un moño reglamentario. Su rostro mostraba signos de exposición al sol y una vida dura, pero nada destacable. Su uniforme tenía una insignia de ingeniera de combate en el hombro. Caminaba con una ligera cojera, favoreciendo su pierna izquierda. Chen se acercó al escáner sin la confianza que habían mostrado los candidatos anteriores. Si acaso, parecía incómoda de estar aquí. Miró hacia atrás a la coronel Michei, quien le dio un gesto de aliento. Tal como lo repasamos, dijo Michei. Coloca tu mano en el panel y espera. Chen respiró hondo y colocó la palma de su mano contra la interfaz. El escáner zumbó. La luz fluyó hacia arriba desde la base. Pasaron 3 segundos. La luz no se volvió roja. Siguió escaneando. Patrones fluyeron por la superficie cristalina, más complejos que antes. Los colores cambiaron a través del espectro. Azul, verde, amarillo, violeta. Colores que no tenían nombre en la mayoría de los idiomas. Velus miró sus instrumentos en estado de shock. Eso es imposible. Nunca antes había escaneado por más de 3 segundos. La cámara se quedó en silencio. Todas las especies guerreras detuvieron sus conversaciones y se giraron para observar. La humana estaba inmóvil frente al escáner. Su mano todavía presionada contra el panel. Sus ojos se habían agrandado y su cuerpo se había puesto rígido. ¿Deberíamos apartarla?, preguntó la coronel Michei con preocupación en su voz. No, dijo Velus rápidamente. No interrumpan el proceso. Esto no tiene precedentes. Imágenes comenzaron a proyectarse desde el escáner. Pantallas holográficas llenaron el aire alrededor de Chen, visibles para todos en la cámara. Mostraban escenas de sus recuerdos. Una Chen más joven corriendo por edificios destruidos mientras las explosiones iluminaban el cielo. Chen en un hospital militar. Vendas cubriendo quemaduras. Chen en posición de firmes mientras recibía una medalla. Pero su rostro no mostraba orgullo, solo agotamiento. Más recuerdos se desarrollaron. Chen arrastrando a un camarada herido a través de territorio hostil. Chen trabajando en equipo dañado mientras el fuego enemigo impactaba cerca. La unidad de combate de Chen siendo emboscada. Naves explotando a su alrededor.
ella sobreviviendo por pura suerte o azar o algo más. El escáner proyectó texto en un idioma antiguo que se desplazaba por las pantallas holográficas. El software de traducción de Velus luchaba por mantenerse al día. Aparecieron fragmentos en el idioma estándar de la coalición. Análisis de patrones. Respuesta adaptativa a la adversidad extrema. Instinto de supervivencia más allá de la línea base. Las cicatrices psicológicas indican exposición repetida a eventos de mortalidad. El sujeto ha fracasado y ha continuado. El sujeto ha perdido y ha persistido. El sujeto conoce el miedo, pero actúa a pesar de él. La luz del escáner se hizo más brillante. Aparecieron más colores. Tonos que dolía mirar directamente. La estructura cristalina resonó con un tono profundo que se podía sentir en los huesos. Luego aparecieron palabras en todos los idiomas simultáneamente, proyectadas en letras de 3 metros de altura sobre el escáner. Patrón compatible reconocido. Adaptativa. Resiliente. Marcada pero no quebrantada. Designación de especie. Humanidad. Estado. Aprobado. La cámara estalló en caos. Guerreros de todas las especies comenzaron a gritar preguntas. ¿Cómo podía una humana ser aprobada cuando sus campeones fueron rechazados? ¿Qué vio la máquina en esta soldado común y corriente? ¿Qué significaba marcada pero no quebrantada? Velus los ignoró a todos. Su atención estaba fija en el otro extremo de la cámara donde otra estructura había permanecido inactiva desde la excavación. El armazón Prometeo, la máquina de guerra que había estado esperando junto al escáner, inerte y muerta durante 10.000 años. Se estaba activando. Las luces parpadearon a lo largo de su superficie. Sistemas que habían estado fríos y oscuros comenzaron a brillar con energía. El armazón medía 30 metros de altura. Una máquina de guerra humanoide de construcción precursora. Sus placas de blindaje se desplazaron y reconfiguraron. Núcleos de energía que los científicos habían estudiado durante semanas sin entender de repente cobraron vida, zumbando con una energía apenas contenida. La cabina se abrió. Una rampa se extendió hacia abajo, hacia la plataforma donde estaba Chen. Finalmente había roto el contacto con el escáner y miraba la máquina de guerra con los ojos muy abiertos y una expresión que mezclaba asombro con puro terror. Una voz emanó del armazón Prometeo. Hablaba en un idioma estándar de la coalición perfectamente claro, aunque el acento era extraño, antiguo. Piloto identificado, enlace neural preparado. Acérquese y entre. Chen miró a la coronel Michei. Su voz salió apenas como un susurro. Señora, ¿qué hago? Michei miró la máquina de guerra, luego a Chen, luego a los guerreros alienígenas reunidos que parecían igualmente sorprendidos. Se aclaró la garganta. Teniente Chen, tiene sus órdenes. La misión era interactuar con la tecnología precursora. Diría que ha tenido éxito. Ahora entre en esa máquina y averigüemos qué demonios acaba de heredar la humanidad. Chen tragó saliva. Miró la enorme máquina de guerra que la esperaba. La rampa que conducía a su corazón. Cada instinto probablemente le decía que corriera. En cambio, enderezó los hombros, se ajustó el uniforme y comenzó a caminar hacia el armazón Prometeo. Detrás de ella, un guerrero Kratan encontró su voz. Esto no puede ser. Esa humana no es nada especial. Es débil. Está dañada. ¿Por qué la elegirían los precursores? El Dr. Velus miró sus instrumentos, leyendo datos que fluían más rápido de lo que podía comprender. Cuando habló, su voz tenía una nota de revelación. Quizás es exactamente por eso que la eligieron. Sarah Chen subió la rampa con pasos cuidadosos. Su pierna herida le dolía por la subida, un recordatorio de la emboscada que casi la había matado hacía 2 años. El metal bajo sus botas se sentía cálido, casi vivo. El armazón Prometeo se alzaba a su alrededor. 30 metros de tecnología antigua que no debería estar funcionando, pero que de alguna manera lo estaba. Cada científico en la cámara había intentado durante semanas activar esta máquina. Todo lo que habían logrado fue identificarla como una plataforma de guerra. Ahora se había encendido sola para ella. Llegó a la parte superior de la rampa donde esperaba la cabina. El interior brillaba con una suave luz azul. Un asiento se había configurado,
ajustándose a proporciones que se adaptarían a un cuerpo humano. Las pantallas lo rodeaban, mostrando información en idiomas que cambiaban y se transformaban mientras miraba, finalmente estableciéndose en inglés, su idioma nativo. La máquina se estaba adaptando a ella. Sara vaciló en el umbral. Detrás de ella, miles de ojos observaban desde abajo. Los guerreros más grandes de la galaxia esperaban para ver qué sucedería cuando una ingeniera de combate humana común y corriente subiera a una máquina de guerra precursora. Quería darse la vuelta, decirles que esto era un error, que no era nadie especial. Pero las órdenes eran órdenes, y más que eso, algo en su pecho le decía que diera un paso adelante. Entró en la cabina. En el momento en que sus botas cruzaron el umbral, la rampa se retrajo. La cabina se selló detrás de ella con un sonido como un susurro. Sara estaba sola en el espacio confinado, rodeada de controles y pantallas que pulsaban con una luz interior. El asiento esperaba justo delante. «Por favor, siéntese», dijo la voz de la máquina. Sonaba diferente ahora, menos formal, casi gentil. La interfaz neural requiere contacto físico con el trono de mando. Sara se movió hacia el asiento y se sentó en él. El material se amoldó a su cuerpo de inmediato, sosteniéndola con perfecta comodidad. Había esperado algo frío y mecánico. En cambio, se sintió como si algo que se preocupaba por su bienestar la estuviera sosteniendo. Advertencia, continuó la voz. El establecimiento del enlace neural puede causar desorientación temporal. Se requiere acceso a la memoria para la sincronización. ¿Consciente en proceder? Sara se agarró a los reposabrazos. Le temblaban las manos. Se había enfrentado al fuego enemigo, había sobrevivido a explosiones, había visto morir a amigos. ¿Por qué tenía más miedo ahora que en cualquiera de esos momentos? Porque esos eran terrores familiares. Esto era algo completamente desconocido. «Consiento», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Contactos metálicos se extendieron desde el reposacabezas y tocaron la parte posterior de su cráneo. No hubo dolor, solo una sensación de frío extendiéndose por su cabeza. Entonces el mundo desapareció. Sara se encontró de pie en la oscuridad. No la oscuridad de una habitación sin luz, sino la oscuridad de un espacio que existía fuera de la realidad normal. Gradualmente, apareció la luz, no de ninguna fuente, sino como si la oscuridad misma se estuviera iluminando. Estaba en una vasta biblioteca, estanterías que se extendían en todas direcciones, elevándose más alto de lo que podía ver, llenas de objetos cristalinos que pulsaban con información almacenada. Este no era un lugar físico. Esto estaba dentro del núcleo de memoria del armazón Prometeo. Estaba dentro de la mente de la máquina. «Hola, Sara Chen». La voz venía de todas partes y de ninguna. Una figura se materializó frente a ella, coalesciendo de luz y datos. Tomó la forma de un humanoide alto, vagamente parecido a los precursores de los registros históricos. Pero claramente no era real, solo una interfaz. Una forma para que la inteligencia artificial se comunicara con ella. «¿Qué es este lugar?», preguntó Sara. «Esta es mi conciencia», respondió la IA. «Soy la inteligencia de control del armazón Prometeo. He esperado 10.000 años por un piloto. Tú eres la primera en ser aprobada por el escáner». «¿Por qué yo? No soy nadie. Hay guerreros ahí abajo que han conquistado sistemas estelares. Solo soy una ingeniera que tuvo la suerte de sobrevivir a algunas peleas». La IA inclinó la cabeza. «Es precisamente por eso que fuiste elegida. Ven, déjame mostrarte». La biblioteca se disolvió. Sara se encontró de pie en un planeta que no reconoció. Ciudades se extendían hasta el horizonte, construidas con materiales que brillaban como perla y plata. Naves se movían por el cielo en perfecta formación. Todo era ordenado, eficiente, hermoso. Esta era la civilización precursora en su apogeo, explicó la IA. Gobernamos esta región del espacio durante 50.000 años. Nuestra tecnología era inigualable. Nuestro ejército nunca había conocido la derrota. Nos creíamos invencibles. La escena cambió. Las mismas ciudades, pero ahora ardían. Masas negras se movían por las calles, consumiendo todo lo que tocaban.
Naves caían del cielo en llamas. Los precursores contraatacaron con armas que abrían agujeros en la realidad misma. Pero las masas negras seguían llegando, seguían adaptándose, seguían creciendo. El enjambre del vacío, susurró Sara. Sí, aunque entonces tenía una designación diferente. Le lanzamos todo. Nuestros guerreros más fuertes, nuestras armas más poderosas, nuestras mentes tácticas más grandes. Nada de eso importó. El enjambre aprendió de cada ataque. Se adaptó a cada estrategia. Consumió nuestra fuerza y la usó en nuestra contra. La escena cambió de nuevo. Sara vio a científicos precursores trabajando frenéticamente en algo. El armazón Prometeo, el escáner. El proyecto Origen. Nos dimos cuenta de nuestro error demasiado tarde, continuó la IA. Pasamos 50.000 años convirtiéndonos en la mayor potencia militar de la galaxia. Solo conocíamos la victoria. Habíamos olvidado cómo perder. Habíamos olvidado cómo adaptarnos a la derrota. Cuando el enjambre demostró ser más fuerte que nosotros, no tuvimos respuesta. Nuestros guerreros eligieron la muerte en una batalla gloriosa en lugar de la retirada. Nuestros líderes se negaron a reconocer que estábamos perdiendo. El orgullo nos mató. Sara observó cómo la civilización precursora colapsaba. No destruida por completo, sino dispersa. Rota, obligada a evacuar su territorio y huir a partes distantes de la galaxia. Antes de irnos, creamos el proyecto Origen, el escáner y el armazón Prometeo. Lo programamos para buscar un tipo específico de piloto. No el más fuerte, no el más hábil, sino alguien que entendiera la supervivencia, alguien que se hubiera enfrentado a la derrota y hubiera continuado, alguien que llevara cicatrices. La escena cambió para mostrar los propios recuerdos de Sara. Se vio a sí misma de niña viviendo en las zonas de pobreza del viejo Detroit. Se vio uniéndose al ejército porque era la única salida. Vio su primer despliegue de combate, el terror y el caos. Vio la emboscada que mató a toda su unidad excepto a ella. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Esta era su vida expuesta para su examen. Has fracasado, declaró la IA. No fue cruel, solo un hecho. Fracasaste en salvar a tu unidad. Fracasaste en prevenir bajas civiles durante la incursión pirata en la Colonia 7. Fracasaste en detener la brecha del reactor en la base de fuego Titán. Llevas estos fracasos contigo. Te pesan constantemente. Lo sé, dijo Sara en voz baja. Nunca había necesitado un recordatorio de sus fracasos. La perseguían en sus sueños. Pero no te detuviste. Después de cada fracaso, continuaste. Después de cada pérdida, te adaptaste. Aprendiste. Encontraste nuevas formas de sobrevivir. Esto es lo que el escáner estaba buscando. No la perfección. No la victoria, sino la resiliencia. La IA hizo un gesto y Sara vio a los guerreros de otras especies. Vio a Gormas, el destructor, cargando a la batalla sin miedo, ganando a través de la fuerza pura. Vio a asesinos Vesnar ejecutando muertes perfectas con una precisión impecable. Vio mentes Colmena Treenive coordinando ataques con perfección matemática. Todos ellos son excelentes guerreros, dijo la IA. Todos ellos habrían sido aprobados por mis creadores durante el apogeo de la civilización precursora. Pero no estamos en nuestro apogeo. Estamos tratando de sobrevivir contra un enemigo que no puede ser derrotado solo por la fuerza. Para eso, necesitamos un piloto que entienda que ganar y sobrevivir no son lo mismo. La escena se disolvió, y Sara se encontró de nuevo en la biblioteca. La IA estaba de pie ante ella, esperando. Todavía no lo entiendo, admitió Sara. ¿Cómo ayuda todo esto? El enjambre es más fuerte que los precursores. ¿Qué puede hacer una humana en una antigua máquina de guerra? El armazón Prometeo no es solo un arma, explicó la IA. Es un sistema adaptativo. Aprende de su piloto. Crece en función de sus elecciones. Los precursores lo diseñaron para ser pilotado por alguien que pudiera pensar más allá de la guerra convencional. Alguien que pudiera improvisar, adaptarse, sobrevivir. Has pasado toda tu vida aprendiendo esas habilidades. Al fracasar repetidamente, sobreviviendo repetidamente, corrigió la IA. Hay una diferencia.
Todas las especies guerreras de la galaxia practican la guerra como un arte. Tienen códigos de honor, tradiciones, formas correctas de luchar. Los humanos solo llevan 50 años en el espacio. Aún no tienen tradiciones. Luchan de la forma que sea necesaria para sobrevivir. Esa flexibilidad es lo que necesitamos. Sara quiso discutir, pero descubrió que no podía. Pensó en su carrera, en las batallas que había sobrevivido. Nunca había ganado por superioridad en fuerza o habilidad. Ganó por terquedad, por negarse a aceptar que una situación era imposible, por encontrar ángulos que nadie más había considerado. Sobrevivió haciendo trampas, improvisando y siendo demasiado estúpida o demasiado terca para saber cuándo se suponía que debía rendirse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora nos sincronizamos. Compartiré mis capacidades contigo. Tú compartirás tus instintos conmigo. Nos convertiremos en una unidad operativa. El proceso no es agradable. Experimentarás una entrada sensorial para la que la neurología humana no fue diseñada. Sentirás mis sistemas de armas como extensiones de tu cuerpo. Percibirás amenazas en múltiples espectros simultáneamente. Será abrumador. ¿Dolerá? Sí. Sara cerró los ojos, respiró hondo. Pensó en su unidad, en los amigos que había perdido. Pensó en las colonias que el enjambre del vacío había consumido. Pensó en la Tierra, en su familia allí, en los miles de millones de humanos que no tenían idea de que una amenaza existencial se dirigía hacia ellos. Hazlo, dijo. La IA extendió la mano y tocó su frente. La realidad explotó. La conciencia de Sara se expandió más allá de su cuerpo. Podía sentir el armazón prometeo como si fuera su propia carne. El blindaje era su piel. El núcleo de energía era su corazón. Los sistemas de armas eran sus manos. Podía sentir todo en la cámara de abajo. Podía contar los latidos del corazón de cada criatura presente. Podía analizar la integridad estructural de las paredes. Podía detectar las firmas de energía de los equipos esparcidos por la instalación. La información inundó su mente más rápido de lo que podía procesar. Evaluaciones de amenazas, análisis tácticos, lecturas de energía, composiciones de materiales, proyecciones matemáticas. Era demasiado. Demasiado. Su cerebro humano no podía manejar este volumen de datos. Sintió que se ahogaba en él, perdiendo el sentido de sí misma, convirtiéndose en solo otro flujo de entrada en la vasta conciencia de la máquina. No, ella era Sara Chen. Era humana. Era una superviviente. Había superado cosas que deberían haberla matado. Superaría esto. Sara se concentró en su respiración. Inhalar, exhalar, como los ejercicios de meditación que enseñaban en el entrenamiento básico. Inhalar, exhalar, una respiración a la vez. No podía procesar toda la información de golpe, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba encontrar su centro. El torrente de datos comenzó a organizarse. Su mente se adaptó, encontrando patrones, creando filtros. La información se clasificó en categorías. Análisis de amenazas, gestión de recursos, opciones tácticas. Todavía podía acceder a todo, pero ahora no la abrumaba. Simplemente estaba disponible cuando lo necesitaba. Bien, dijo la IA, y Sara se dio cuenta de que hablaba directamente en sus pensamientos. Ahora te estás adaptando. Esto es más rápido de lo esperado. La mayoría de los pilotos precursores requerían días para alcanzar este nivel de sincronización. Tú lo lograste en minutos. Terquedad humana, pensó Sara en respuesta. Somos buenos forzándonos a adaptarnos a situaciones terribles. Ciertamente. El enlace neural ahora es estable. Estamos listos para la activación. ¿Nos presentamos a los observadores? Sara abrió los ojos. Estaba de vuelta en la cabina, pero ahora podía ver a través de los sensores del armazón Prometeo tan fácilmente como a través de sus propios ojos. Podía percibir la cámara de maneras que sus sentidos humanos nunca podrían. Vio los campos electromagnéticos, escuchó las frecuencias de radio, sintió las diminutas vibraciones en la estructura a su alrededor. Se puso de pie. El armazón Prometeo se puso de pie con ella.
30 metros de máquina de guerra precursora elevándose a su altura máxima en perfecta sincronización con sus movimientos. En la cámara de abajo, especies de toda la galaxia observaban en silencio atónito mientras el arma antigua se movía por primera vez en 10.000 años. El armazón Prometeo dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento era suave y controlado a pesar de su enorme tamaño. Sara levantó un brazo. El armazón levantó su masiva extremidad en respuesta. Flexionó los dedos. La mano del armazón, más grande que una lanzadera de transporte, imitó el gesto perfectamente. Enlace neural establecido, dijo en voz alta, su voz transmitida a través de los altavoces externos del armazón. Retumbó por la cámara. Sincronización completa. El armazón Prometeo está operativo. El Dr. Velus miró sus instrumentos con sus 4 ojos. Su traductor trabajaba a toda máquina tratando de seguir el ritmo de los datos que fluían desde el armazón. Imposible. Solo las lecturas de energía deberían requerir un reactor del tamaño de una luna pequeña. ¿De dónde está sacando tanta energía? La IA respondió directamente, transmitiendo a todos los receptores en la cámara. Extracción de energía de punto cero del vacío cuántico. Generación de energía estándar precursora. La producción actual está en niveles operativos mínimos. ¿Mínimos? Susurró un ingeniero zancudo de silicio con asombro. Eso es suficiente energía para vaporizar un continente. Correcto, confirmó la IA. La capacidad de combate total requiere una producción sustancialmente mayor. No se alarmen. Los protocolos de seguridad están activos. El coronel Michei dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. Teniente Chen, informe. ¿Tiene el control? Sara procesó la pregunta. ¿Tenía el control? Estaba fusionada con una inteligencia artificial de 10.000 años, pilotando una máquina de guerra de poder incomprensible. Pero sí, seguía siendo ella misma, seguía siendo humana. Seguía siendo Sara Chen. Sí, señora, respondió. Tengo el control. Es extraño, pero manejable. ¿Puede hacer algo con esa cosa? Sara sonrió dentro de la cabina. El gesto se transmitió a través del armazón de alguna manera y sus sensores ópticos se iluminaron en lo que podría haberse interpretado como una sonrisa. Señora, creo que estamos a punto de descubrir exactamente qué acaba de heredar la humanidad. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Velus miró su pantalla de emergencia, su expresión cambiando de asombro a horror. Tenemos un problema, anunció. Los sensores de largo alcance han detectado elementos entrantes del enjambre del vacío. Una fuerza de exploración de aproximadamente 300 unidades biomecánicas. Se dirigen directamente a Nexus Prime. ¿Tiempo de llegada? Exigió el coronel Michei. 4 horas, quizás menos. La cámara estalló en gritos. Guerreros de todas las especies comenzaron a discutir sobre posiciones defensivas, protocolos de evacuación, si debían luchar o huir. El enjambre del vacío los había encontrado más rápido de lo que nadie había proyectado. Sara estaba de pie en el armazón Prometeo, sintiendo su poder zumbando a través de su cuerpo prestado. 4 horas. 4 horas hasta su primera prueba real. Había sido aprobada por el escáner. Se había sincronizado con la IA, pero nunca había luchado en esta máquina. No tenía entrenamiento, ni práctica, ni preparación. Pensó en su antigua unidad, en los que no habían sobrevivido a la emboscada. Pensó en todas las veces que la habían arrojado a situaciones para las que no estaba preparada y de alguna manera había salido adelante. Parece que haremos esto a la manera humana, murmuró. ¿La manera humana? Inquirió la IA. Averiguarlo sobre la marcha y esperar no morir. La IA procesó esto por un momento. Luego, sorprendentemente, respondió con lo que podría haber sido diversión. Creo que empiezo a entender por qué te eligió el escáner. Muy bien, piloto. Esperemos juntos. El armazón Prometeo se encontraba en la superficie de Nexus Prime, su blindaje brillando bajo la luz de 3 soles. Sara lo había pilotado a través del enorme elevador de carga de la instalación, la única salida lo suficientemente grande como para acomodar el tamaño de la máquina de guerra. A su alrededor,
Las fuerzas de la coalición se apresuraban a preparar posiciones defensivas. Naves despegaban del espaciopuerto militar. Sistemas de armas se encendían, escudos se activaban en toda la instalación. Sara podía sentir todo a través de los sensores del armazón. Sentía las firmas electromagnéticas de las armas cargándose. Escuchaba las conversaciones de radio de los comandantes coordinando sus fuerzas. Veía las flores de calor de las naves que despegaban. La cantidad de información habría paralizado su cerebro humano. Pero el enlace neural la ayudaba a procesarlo todo sin sentirse abrumada. Teniente Chen, la voz del coronel Michei llegó a través del canal de comunicación. Permanecerá en reserva hasta que evaluemos la situación. Aún no sabemos qué puede hacer ese armazón. Deje que las fuerzas experimentadas ataquen primero. Sara entendió la lógica. Estaba pilotando tecnología antigua que nadie entendía, incluyéndose a sí misma. Pero algo en ella no estaba de acuerdo. La IA había estado esperando 10.000 años por un piloto. Había rechazado a todos los guerreros de todas las especies. Luego la había elegido a ella, una ingeniera de combate humana con un historial de sobrevivir apenas a situaciones imposibles. Esa elección significaba algo. El armazón fue construido para luchar contra el enjambre del vacío, respondió Sara. Eso es literalmente para lo que fue diseñado. Mantenerlo en reserva. Parece un desperdicio. Esa es una orden, teniente. Sí, señora. Sara acomodó el armazón Prometeo en una posición arrodillada detrás de la línea defensiva principal. Las fuerzas de la coalición se organizaron en formación de libro de texto. Guerreros Kratan con armaduras pesadas formaron la línea del frente. Su blindaje natural mejorado con escudos de energía. Las fuerzas Vesnar se posicionaron en terreno elevado. Su camuflaje adaptativo los hacía casi invisibles. Las unidades Treenive coordinaron sus campos de tiro con precisión matemática. Los zancudos de silicio anclaron posiciones clave con su volumen inamovible. Era una impresionante demostración de coordinación militar. Estas especies habían estado librando guerras durante miles de años. Sabían lo que hacían. Sara era la recién llegada aquí. La humanidad solo llevaba 5 décadas en el espacio. Quizás Michei tenía razón al mantenerla en reserva. Su coronel está cometiendo un error, comentó la IA en su mente. Está siguiendo la doctrina, replicó Sara mentalmente. Mantén tus activos más fuertes en reserva hasta que entiendas la situación del campo de batalla. El enjambre del vacío no sigue la doctrina. Eso es lo que lo hace peligroso. Cada respuesta militar convencional juega a su favor. ¿Qué quieres decir? La IA proyectó datos tácticos directamente en su conciencia. Sara vio simulaciones de batallas precursoras contra el enjambre. Vio cómo formaciones militares perfectas eran desmanteladas sistemáticamente. El enjambre se adaptaba a las armas de energía, así que los precursores cambiaban a cinéticas. El enjambre se adaptaba a las armas cinéticas, así que los precursores usaban materia exótica. El enjambre se adaptaba a todo. El enjambre del vacío no es una fuerza militar, explicó la IA. Es un sistema evolutivo. Cada ataque le enseña. Cada defensa le muestra debilidades que explotar. Su coalición se está preparando para una batalla convencional. Esto solo hará más fuerte al enjambre. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que los humanos hacen mejor: improvisar. Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas sonaron en todos los canales. El enjambre del vacío había llegado. Aparecieron en el borde del rango de los sensores como una mancha negra extendiéndose por el espacio. 300 entidades biomecánicas, cada una única. Algunas parecían naves con componentes orgánicos injertados en marcos metálicos. Otras parecían haber sido criaturas vivas convertidas en armas. Se movían con una coordinación espeluznante, no como una flota militar, sino como un banco de peces depredadores. La flota de la coalición atacó a máximo alcance. Misiles surcaron el vacío. Haces de energía se dispararon desde las naves de guerra. Las formaciones del enjambre del vacío se dispersaron y reformaron, evitando lo peor de la andanada. Algunas unidades fueron destruidas, explotando en ráfagas de materia orgánica y metralla.
Pero la mayoría se adaptó, sus cascos cambiando y transformándose, desarrollando resistencia a las armas que se usaban contra ellos. Baterías defensivas, fuego a discreción, ordenó el comandante de la coalición. Las armas terrestres abrieron fuego. Cañones de partículas, cañones de riel, morteros de plasma. El cielo se llenó de fuego mientras proyectiles y haces de energía se dirigían hacia el enjambre descendente. Sara observaba a través de los sensores del armazón, viendo la batalla en múltiples espectros simultáneamente. Vio al enjambre adaptarse en tiempo real. El blindaje se engrosaba, los escudos se manifestaban, se desplegaban contramedidas. Un crucero de batalla, Kratan, recibió un impacto directo de un grupo de unidades del enjambre. Se adhirieron a su casco como parásitos, desgarrando el blindaje con mandíbulas que pulsaban con tecnología de energía robada. La tripulación del crucero de batalla contraatacó, pero las unidades del enjambre estaban aprendiendo sus frecuencias de armas, adaptando sus defensas con cada intercambio. Todas las unidades cambien a modulación de frecuencia rotativa, ordenó un oficial táctico Besnar. No dejen que se fijen en una sola firma. Fue un pensamiento táctico inteligente. Les compró tiempo. Pero Sara podía ver al enjambre adaptándose incluso a eso. No solo estaban aprendiendo firmas de armas individuales. Estaban aprendiendo el concepto de rotación de frecuencia en sí. Están aprendiendo demasiado rápido, susurró. Sí, confirmó la IA. Esto es lo que destruyó a mis creadores. La tecnología superior no significa nada si tu enemigo puede simplemente absorberla y contrarrestarla. Los precursores siguieron escalando, lanzando armas más poderosas al problema. El enjambre siguió adaptándose. Finalmente, a los precursores se les acabaron las escaladas. Sara observó cómo caían más naves de la coalición. Una nave tren, movimientos tácticos perfectamente coordinados inutilizados cuando las unidades del enjambre predijeron y contrarrestaron cada maniobra. Un crucero pesado zancudo de silicio, su grueso blindaje penetrado por armas biomecánicas que habían evolucionado específicamente para contrarrestar sus defensas. El enjambre estaba ganando, no por una fuerza abrumadora, sino por adaptación. Cada segundo de combate los hacía más efectivos. Teniente Chen, la voz del coronel Michei crepitó con estática. Estaba a bordo de una de las naves de mando. La muevo a estado activo. Necesitamos todo lo que tenemos. Ataque a su discreción. Entendido. Atacando. Sara levantó el armazón Prometeo a su altura máxima. La máquina se elevaba sobre el campo de batalla. 30 metros de ingeniería precursora alzándose como un dios antiguo. Cada sensor se centró en el enjambre. Cada sistema de armas se armó. ¿Qué armas tenemos?, preguntó Sara a la IA. Todas. Los brazos del armazón se reconfiguraron. Puertos de armas se abrieron a lo largo de su chasis. La energía se acumuló de formas que Sara podía sentir a través del enlace neural. Era como flexionar músculos que no sabía que tenía. Recomiendo no usar la máxima potencia de fuego, aconsejó la IA. ¿Por qué? Pensé que esta cosa estaba construida para luchar contra el enjambre. Lo fue, pero no a través de la destrucción bruta. Eso es lo que intentaron los precursores. Fracasó. Debemos ser más inteligentes. Sara procesó esto. La IA tenía razón. Había visto al enjambre adaptarse a todo lo que la coalición les lanzaba. Más potencia de fuego solo les daría más a lo que adaptarse. Necesitaba pensar de manera diferente. Recordó su entrenamiento como ingeniera de combate. Las lecciones no trataban de destruir al enemigo. Trataban de controlar el campo de batalla, de usar el entorno, de hacer que el enemigo luchara en tus términos en lugar de los suyos. ¿Puedes controlar la gravedad local?, preguntó Sara. Sí, la manipulación gravitacional localizada está dentro de los parámetros operativos. ¿Puedes crear distorsiones espaciales? Sí, los motores del armazón pueden manipular el espaciotiempo a escala táctica. ¿Puedes generar patrones de interferencia electromagnética? Sí, la interferencia de amplio espectro está disponible. Sara sonrió. No iba a luchar directamente contra el enjambre. Iba a hacer que el propio campo de batalla fuera inmanejable para ellos. Hazlo. Todo.
Convierte toda esta zona de combate en un caos. El armazón Prometeo levantó ambos brazos. La gravedad se invirtió en una esfera de 3 kilómetros de ancho. Las unidades del enjambre de repente se encontraron empujadas en direcciones aleatorias. Sus sistemas de propulsión adaptados eran inútiles contra vectores gravitacionales en constante cambio. Las naves chocaron entre sí. Las formaciones se rompieron. Los ataques coordinados se dispersaron. A continuación, Sara activó las distorsiones espaciales. El espacio mismo se dobló y retorció en áreas localizadas. Las unidades del enjambre que intentaban apuntar a las naves de la coalición descubrieron que sus armas disparaban a un espacio deformado, fallando por kilómetros. Algunas unidades cayeron en pliegues espaciales temporales y desaparecieron. Su navegación adaptativa, completamente confundida. Luego vino la interferencia electromagnética. El armazón transmitió en todas las frecuencias simultáneamente, creando un muro de ruido que bloqueó los sensores, interrumpió las comunicaciones y sobrecargó la coordinación colectiva del enjambre. No podían adaptarse al ruido aleatorio porque no había un patrón que aprender. El campo de batalla descendió a un caos absoluto. Las naves de la coalición, advertidas por la transmisión de Sara, se retiraron y cambiaron a puntería visual y coordinación manual. El enjambre, dependiente de su conciencia colectiva y sensores adaptativos, se tambaleó. Intentaron adaptarse, pero cada vez que comenzaban a ajustarse, Sara cambiaba los parámetros. No estaba luchando contra ellos. Estaba haciendo que lucharan contra el propio entorno. Esto está funcionando, observó la IA con lo que sonaba a sorpresa. En 10.000 años de simulación, ningún piloto precursor intentó este enfoque. Porque los pilotos precursores eran guerreros, respondió Sara, manteniendo el campo caótico mientras avanzaba hacia las concentraciones de unidades del enjambre. Yo soy ingeniera. No lucho limpio. Hago que las armas del otro dejen de funcionar y luego los pateo mientras están confundidos. Un grupo de unidades del enjambre intentó abrumar su posición. Sara no les disparó. En cambio, invirtió la gravedad directamente debajo de ellos, lanzándolos al espacio en vectores impredecibles. Otro grupo se adaptó a los cambios de gravedad e intentó acercarse. Sara creó un pliegue espacial que torció su trayectoria hacia un curso de colisión con un fragmento de asteroide. El enjambre estaba aprendiendo, pero estaban aprendiendo el caos. Y el caos, por definición, no podía predecirse ni contrarrestarse. La voz del coronel Michei llegó, atónita. Teniente Chen, ¿qué diablos está haciendo? Nunca he visto nada igual. Haciendo trampas, señora. Usando cada ventaja injusta que se me ocurre. El enjambre se adapta a las armas, así que no estoy usando armas. Estoy convirtiendo a la física misma en el enemigo. Está funcionando. Las fuerzas de la coalición están recuperando terreno. El enjambre está en desorden. Sara podía verlo a través de sus sensores. La flota de la coalición se estaba reagrupando, presionando su ventaja. Las unidades del enjambre, incapaces de adaptarse al caos ambiental aleatorio, estaban siendo destruidas por armas convencionales. Su ciclo de adaptación estaba roto porque no había nada consistente a lo que adaptarse. Pero algo no encajaba. Esto es demasiado fácil, dijo Sara en voz alta. La IA me dijo que el enjambre destruyó la civilización precursora. Pero esto es solo una fuerza de exploración y los estamos venciendo. Los estás venciendo, corrigió la IA. Porque estás haciendo algo inesperado. Pero tienes razón. Esta es una fuerza de exploración. Su propósito no es conquistar. Su propósito es aprender. Las palabras golpearon a Sara como agua fría. Nos está estudiando. Sí, incluso mientras derrotas a estas unidades, la conciencia colectiva del enjambre está registrando tus tácticas. Cada elección que haces en el campo de batalla se convierte en datos para futuros encuentros. Estás ganando esta batalla, pero la próxima será más difícil. El enjambre se adaptará al caos mismo. Sara sintió que se le encogía el estómago. Estaba usando sus mejores trucos, sus tácticas más creativas, y el enjambre estaba aprendiendo de todo ello. Estaba ganando la batalla, pero potencialmente perdiendo la guerra. A su alrededor,
Las fuerzas de la coalición celebraban mientras las últimas unidades del enjambre eran destruidas. Naves que se habían retirado ahora regresaban, vitoreando por los canales de comunicación. Guerreros en el suelo levantaron sus armas en saludos de victoria. Habían ganado su primer gran enfrentamiento contra el enjambre del vacío. Pero Sara, de pie en el armazón Prometeo, mirando el campo de escombros, entendió la horrible verdad. El enjambre había querido que ganaran. Había enviado una fuerza lo suficientemente pequeña como para ser derrotada porque el verdadero objetivo era la recopilación de información. Habían estado luchando en una prueba, no en una batalla. ¿Cuánto falta para que llegue la fuerza principal?, preguntó Sara en voz baja. La IA hizo cálculos. Basado en los patrones de movimiento del enjambre, la flota principal llegará en 3 semanas. Será exponencialmente más grande que esta fuerza de exploración, y se habrá adaptado a todo lo que hicimos hoy aquí. Así que, acabamos de empeorar las cosas. Quizás, o quizás también aprendimos algo valioso. ¿Qué es eso? Que el enjambre puede ser vencido. Demostraste que el caos y la imprevisibilidad pueden romper su ciclo de adaptación. El desafío ahora es encontrar formas de ser caótico que ni siquiera el enjambre pueda predecir. Formas de ser lo suficientemente impredecible como para mantenerse por delante de su curva de aprendizaje. Sara pensó en eso, en lo que significaba luchar contra un enemigo que aprendía de cada encuentro. Un enemigo que se hacía más fuerte con cada batalla. ¿Cómo se luchaba contra algo que se adaptaba a todo? La respuesta le llegó de repente. No luchabas de la misma manera 2 veces. Nunca usabas la misma táctica 2 veces. Constantemente innovabas, cambiabas, evolucionabas más rápido de lo que tu enemigo podía adaptarse. Era agotador. Era aterrador. Era imposible. Era muy humano. La humanidad había sobrevivido en la Tierra por ser la especie más adaptable del planeta. No la más fuerte, no la más rápida, no la más especializada, sino la más capaz de cambiar, de aprender, de probar nuevos enfoques cuando los viejos fallaban. Cada humano vivo descendía de ancestros que habían sobrevivido a edades de hielo, enfermedades, depredadores y desastres por ser lo suficientemente flexibles como para cambiar. Quizás eso era lo que el escáner había visto en ella. No fuerza o habilidad, sino la capacidad de seguir cambiando, seguir adaptándose, seguir encontrando nuevos ángulos. El enjambre era un sistema evolutivo. Se adaptaba a las amenazas. Pero los humanos también eran un sistema evolutivo. Se adaptaban a todo. Esto no iba a ser una guerra convencional. Iba a ser una carrera de adaptación, el enjambre contra la humanidad, y por primera vez desde que subió al armazón Prometeo, Sara sintió algo más que miedo. Se sintió lista. Las 3 semanas pasaron más rápido de lo que Sara creía posible. La coalición utilizó cada minuto para prepararse para la tormenta que se avecinaba. Naves de 47 sistemas convergieron en Nexus Prime, trayendo guerreros, armas y cualquier esperanza que pudieran reunir. La victoria contra la fuerza de exploración del enjambre les había dado confianza. Sara deseaba poder compartirla. Pasó las semanas entrenando con el armazón Prometeo, aprendiendo sus capacidades a través de prueba y error. La IA fue paciente, enseñándole sistemas de armas, medidas defensivas y opciones tácticas que iban mucho más allá de lo que los ingenieros humanos habían soñado. Pero cada noche, Sara yacía despierta en sus aposentos pensando en el mismo problema. El enjambre volvería adaptado a todo lo que ella había hecho. Sus tácticas de caos solo funcionarían una vez. Necesitaba nuevos enfoques, ideas diferentes, formas de luchar que ni siquiera ella pudiera predecir de antemano. El centro de mando de la coalición bullía de actividad mientras los representantes de las especies discutían sobre estrategia. Sara estaba de pie al borde de la sala. El armazón Prometeo estacionado afuera en modo de espera, su conciencia aún vinculada a la de ella a través de la interfaz neural. Podía escuchar los pensamientos de la IA en el fondo de su mente como un compañero constante. El almirante Kress, un crátán con cicatrices que cubrían la mitad de su rostro, estaba de pie junto a la pantalla táctica. Organizaremos nuestra flota en formación defensiva estándar. Maximizaremos los campos de tiro superpuestos.
Dejemos que vengan a nosotros donde somos más fuertes. Eso no funcionará, dijo Sara en voz baja. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Todavía era solo una teniente hablando en una sala llena de almirantes, generales y señores de la guerra que habían estado luchando en guerras desde antes de que la humanidad descubriera el fuego. Las mandíbulas del almirante Kress chasquearon con molestia. Explíquese, humana. Sara dio un paso adelante hacia la pantalla táctica. El enjambre ha visto formaciones defensivas estándar. Ya se han adaptado a ellas en múltiples encuentros. Si hacemos lo que esperan, perdemos. ¿Qué sugiere? ¿Tácticas de caos como las que usó antes? La voz de un comandante Besnar goteaba escepticismo. El enjambre también se habrá adaptado a ellas. No tácticas de caos, algo más. Sara manipuló la pantalla, mostrando sus propias simulaciones. Había pasado semanas trabajando en esto con la ayuda de la IA. El enjambre se adapta a las amenazas y estrategias. Pero, ¿y si no tenemos una estrategia? ¿Y si cada nave, cada unidad, cada sistema de armas opera de forma independiente sin una coordinación general? La sala estalló en objeciones. Eso es una locura, rugió Kress. Las fuerzas militares requieren coordinación. Sin ella, solo somos una turba. Exacto, dijo Sara. Nos volvemos impredecibles. El enjambre no puede adaptarse a nuestra estrategia si no tenemos una. Cada comandante toma sus propias decisiones en el momento. Sin patrones, sin respuestas predecibles. Un representante Treen habló, sus 50 cuerpos en perfecta sincronización. Esto viola todos los principios de la doctrina militar desarrollados durante 10.000 años de guerra. La coordinación es lo que separa a las fuerzas organizadas de la chusma. Y el enjambre ha derrotado 10.000 años de doctrina militar, replicó Sara. Han visto cada patrón, cada táctica, cada respuesta coordinada. Saben cómo piensan los militares porque todos los militares piensan de la misma manera. Necesitamos luchar como nunca antes hemos luchado. La coronel Michei, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Está pidiendo a especies que han construido todas sus tradiciones militares en torno al honor, la coordinación y tácticas probadas que abandonen todo lo que conocen. No es una petición pequeña, teniente. Lo sé, señora, pero el enjambre es una amenaza existencial. Si luchamos contra ellos de la manera que esperan, morimos. Si luchamos contra ellos de una manera que ni siquiera nosotros podemos predecir, quizás sobrevivamos. Un oficial táctico danzarín cuántico planteó una preocupación. ¿Cómo se lucha sin predicción? Calculamos árboles de probabilidad para determinar estrategias óptimas. Sin coordinación, ¿cómo evitamos el fuego amigo? ¿Cómo mantenemos las líneas de suministro? ¿Cómo comunicamos los objetivos? Sara había pensado en estos problemas durante semanas. Evitar el fuego amigo mediante reglas de enfrentamiento simples. No dispares a nada que esté disparando al enjambre. Las líneas de suministro se mantienen estándar, pero el tiempo de entrega es aleatorio. Los objetivos se comunican, pero los métodos se dejan a los comandantes individuales. Es una locura, murmuró el almirante Kress. Pero ahora miraba la pantalla táctica con menos certeza. Va. En contra de todo lo que sabemos. Todo lo que saben ha fallado contra el enjambre, dijo Sara suavemente. Los precursores tenían el ejército más avanzado de la historia galáctica. No fue suficiente. Necesitamos algo diferente. La sala se sumió en un debate. Algunos apoyaban la idea, otros la rechazaban de plano. Especies que habían construido sus culturas enteras en torno al honor militar luchaban con el concepto de abandonar la coordinación. Los ingenieros se preocupaban por la logística. Los tácticos solo veían caos y desastre. Finalmente, el Dr. Belus habló. Quizás deberíamos recordar por qué el proyecto Origen eligió a una humana. El escáner rechazó a todos los guerreros de todas las tradiciones militares establecidas. Aprobó a la teniente Chen precisamente porque representa algo diferente. Su especie no tiene una doctrina de guerra espacial establecida. Improvisan. Se adaptan. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos.
El almirante Kress miró a Sara durante un largo momento. Nos está pidiendo que apostemos nuestras civilizaciones a una teoría no probada propuesta por una especie que ha estado en el espacio por menos de una vida humana. Sí, señor. Lo estoy. ¿Eso es brillante o suicida? En mi experiencia, señor, esas dos cosas no son tan diferentes como la gente piensa. Las mandíbulas de Kress chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Muy bien. Autorizaré una implementación parcial. La mitad de nuestras fuerzas seguirá la coordinación tradicional. La otra mitad operará bajo su doctrina de mando independiente. Si su enfoque falla, todavía tendremos fuerzas organizadas a las que recurrir. No era todo lo que Sara quería, pero era algo. Gracias, almirante. La reunión se disolvió en sesiones de planificación. Los comandantes que aceptaron probar operaciones independientes se reunieron para discutir la implementación. Aquellos que preferían los enfoques tradicionales coordinaron sus formaciones defensivas. La coalición estaba dividiendo su estrategia, cubriendo sus apuestas. Sara regresó al armazón Prometeo, acomodándose en la cabina y restableciendo el enlace neural completo. La presencia de la IA inundó su conciencia. Una apuesta interesante, observó la IA. Has convencido a la mitad de la coalición para que abandone la doctrina militar. Si esto falla, la culpa recaerá enteramente sobre ti. Lo sé, pero si no hago nada y siguen tácticas tradicionales, morirán de todos modos. Al menos de esta manera, estamos intentando algo diferente. Cierto. He analizado tu concepto de operaciones independientes. Tiene mérito. Los algoritmos adaptativos del enjambre están diseñados para reconocer y contrarrestar patrones. Las acciones individuales aleatorias serían significativamente más difíciles de predecir y contrarrestar. Suena sorprendido de que pueda funcionar. Estoy procesando la incertidumbre. Es una sensación inusual. Los precursores no me diseñaron para experimentar dudas. Sara sonrió. Bienvenida a ser humana. Vivimos con la duda todos los días. Las alarmas comenzaron a sonar en todos los canales. La conciencia de Sara se expandió a través de los sensores del armazón, llegando al espacio. En el borde del sistema, el espacio mismo pareció desgarrarse. El enjambre del vacío había llegado. Esta no era una fuerza de exploración. La flota que emergió del vacío contaba con cientos de miles. Monstruosidades biomecánicas que desafiaban la categorización. Naves del tamaño de lunas. Enjambres de unidades más pequeñas que se movían como bancos de peces. Plataformas de armas orgánicas que pulsaban con tecnología robada de una docena de civilizaciones diferentes. Sara sintió que el miedo intentaba abrumarla. Esto era imposible. Eran demasiados. La flota de la coalición estaba superada en número 100-1. La visión del enjambre es engañosa, señaló la IA con calma. Muchas de esas unidades son organismos de apoyo. Aproximadamente el 40% de su fuerza consiste en matrices de adaptación y nodos de procesamiento. Trajeron su infraestructura evolutiva con ellos. Tienen la intención de adaptarse en tiempo real durante la batalla. ¿Podemos apuntar a esos nodos? Sí, pero estarán fuertemente defendidos y adaptarán sus defensas a medida que los ataquemos. Sara observó cómo la flota de la coalición se posicionaba. La mitad en formaciones coordinadas, la mitad en configuraciones independientes y dispersas. Se veía desordenado y equivocado a sus ojos, lo cual tenía sentido. Se suponía que debía haberse equivocado. Equivocado significaba impredecible. A todas las fuerzas, habla el almirante Kress. El enjambre del vacío ha llegado en números abrumadores. Intentarán destruirnos. Intentarán adaptarse a nosotros. No se lo pondremos fácil. Luchen con honor. Luchen con astucia. Luchen con todo lo que tienen. Aquí es donde nos plantamos. La flota del enjambre avanzó como un tsunami viviente. Masas negras extendiéndose por el espacio. Las fuerzas de la coalición que habían elegido la coordinación tradicional se movieron en perfecta formación, sus sistemas de armas sincronizados. El enjambre los encontró con respuestas igualmente coordinadas, habiendo aprendido de miles de encuentros previos con fuerzas militares convencionales.
Pero los operadores independientes eran diferentes. Un crucero Vexar no esperó órdenes de coordinación. Su capitán simplemente eligió un ángulo de ataque que le pareció correcto y atacó. Un acorazado Kratan no siguió una formación. Cargó directamente contra un grupo de unidades del enjambre, sus armas disparando a intervalos aleatorios. Las naves Treen abandonaron su sincronización perfecta. Cada unidad de 50 cuerpos tomando sus propias decisiones tácticas. El resultado fue el caos. El algoritmo de adaptación del enjambre tuvo dificultades. Podían contrarrestar a las fuerzas coordinadas fácilmente, pero los operadores independientes seguían haciendo cosas inesperadas. Un capitán zancudo de silicio decidió embestir su nave contra un nodo del enjambre, sacrificando su nave, pero destruyendo un objetivo valioso. Una nave danzarina cuántica usó sus motores en reversa a máxima potencia, creando una anomalía gravitacional que interrumpió las formaciones cercanas del enjambre. Los comandantes individuales tomaron decisiones que ningún algoritmo informático podría predecir porque se basaban en la intuición, la emoción, las decisiones de una fracción de segundo, y a veces, simplemente en la suerte. Sara lanzó el armazón Prometeo a la batalla. Esta vez, no usó ninguna de las tácticas de antes. Ni manipulación de la gravedad, ni distorsión espacial. Simplemente atacó con armas convencionales, pero las cambiaba constantemente. Haces de energía durante 3 segundos, luego cambiaba a proyectiles cinéticos, misiles durante 5 segundos, luego cambiaba a ráfagas de plasma. Nunca el mismo patrón 2 veces. Nunca predecible. Las unidades del enjambre que intentaban enfrentarla seguían adaptándose a lo incorrecto. Desarrollaban escudos de energía justo cuando ella cambiaba a cinéticas. Endurecían su blindaje justo cuando cambiaba a armas de materia exótica. Siempre estaban un paso por detrás porque no seguía ningún plan, ni siquiera el suyo propio. «Esto es una locura», gritó un capitán Kran por el canal abierto. «Estamos luchando sin coordinación». «Lo sé», respondió su oficial ejecutivo. «Está funcionando». Y estaba funcionando. Los operadores independientes estaban infligiendo un daño desproporcionado en comparación con las fuerzas coordinadas. El enjambre podía predecir y contrarrestar las tácticas militares tradicionales con facilidad. Pero las elecciones individuales aleatorias estaban resultando mucho más difíciles de adaptar. Pero el enjambre tenía los números. Números masivos y abrumadores. Por cada unidad que la coalición destruía, 10 más avanzaban. Las naves de la coalición caían a pesar de sus ventajas tácticas. La matemática era simple y brutal. Eventualmente, la cantidad superaría a la calidad. Sara empujó el armazón Prometeo más profundamente en la batalla, apuntando a los nodos de procesamiento del enjambre. La IA la ayudó a identificarlos a través del caos. Destruyó uno, luego otro, interrumpiendo la capacidad del enjambre para coordinar su respuesta de adaptación, pero había demasiados. Por cada nodo que destruía, 3 más se posicionaban. Un superorganismo del enjambre, algo masivo y antiguo, avanzó hacia la línea defensiva de la coalición. Se había adaptado a todo lo que le lanzaban. Escudos superpuestos sobre escudos, blindaje que se regeneraba, armas que podían disparar en múltiples espectros simultáneamente. Era una fortaleza y un arma combinadas. Algo que había sobrevivido a 1000 batallas. Sara sabía que las armas convencionales no funcionarían. El superorganismo se había adaptado a todo. Así que hizo algo completamente no convencional. Dejó de luchar contra él. En su lugar, voló el armazón Prometeo directamente hacia él, con las armas en silencio y los escudos al mínimo. Cada operador de sensores de la coalición que observaba probablemente pensó que había perdido la cabeza. «¿Qué está haciendo?», exigió el almirante Kress. «Algo estúpido», respondió Sara. «Algo tan estúpido que el enjambre no lo verá venir». Los sensores del superorganismo rastrearon su aproximación. No disparó. Sus algoritmos de adaptación estaban confundidos. El armazón era una amenaza masiva, pero no estaba atacando. Solo se estaba acercando. El enjambre no tenía un patrón para este comportamiento. Sara se acercó a 100 metros de la superficie del superorganismo antes de actuar.
Activó el reactor de punto cero del armazón para que entrara en sobrecarga de emergencia, y luego se eyectó de la cabina en una cápsula de escape de emergencia. El armazón Prometeo se estrelló contra el casco del superorganismo un segundo antes de que su reactor explotara. La detonación de energía de punto cero no era algo a lo que el enjambre se hubiera adaptado antes. La explosión abrió un agujero en la propia realidad, una singularidad temporal que consumió al superorganismo y a 100 unidades más pequeñas del enjambre en un instante. Sara rodaba por el espacio en la pequeña cápsula de escape, viendo cómo la explosión destrozaba la flota enemiga. Acababa de sacrificar el arma más poderosa de la galaxia para destruir a un enemigo. Fue un desperdicio, estúpido y completamente impredecible. Fue muy humano. Teniente Chen. La voz del coronel Michei crepitó con estática y preocupación. Dígame que tiene un plan. Sara sonrió a pesar de su situación. Su cápsula de escape tenía una potencia mínima, sin armas, y estaba a la deriva hacia territorio enemigo, pero se sentía extrañamente tranquila. De hecho, señora, lo tengo. El armazón Prometeo no había sido destruido. La IA había anticipado su maniobra y había separado la conciencia central en el último segundo. Se transmitió a Sara a través del sistema de comunicación de la cápsula de escape. Esa fue o la decisión táctica más brillante que he presenciado o la más tonta, dijo. La IA. Todavía estoy calculando cuál. El enjambre habrá aprendido de eso, reconoció Sara. Esperarán ataques suicidas ahora. Adaptarán sus defensas. Sí, lo que significa que no puedes volver a hacerlo. Debes pensar en algo nuevo. Sara miró la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Las fuerzas de la coalición mantenían su posición ahora, envalentonadas por la destrucción del superorganismo. Pero el enjambre se estaba adaptando incluso a las operaciones independientes. Estaban aprendiendo a predecir la imprevisibilidad, si tal cosa era posible. Necesitaba algo más. Algo aún más inesperado. IA. ¿Puedes reconstruir el armazón Prometeo de forma remota? Sí, pero llevará tiempo y recursos significativos. Hazlo, pero construyelo diferente. Cámbialo todo. Conviértelo en algo que el enjambre nunca haya visto antes. Eso violaría las especificaciones de diseño originales del armazón. Bien. El diseño original es de una civilización que perdió. Necesitamos algo nuevo. Algo que no exista en ninguna base de datos o núcleo de memoria. Algo inventado ahora mismo, en medio de la batalla, sin tiempo para probar o verificar. La IA procesó esto. Me estás pidiendo que improvise, que cree sin certeza de éxito. Sí. Bienvenida a la humanidad. Así es como hemos sobrevivido a todo lo que intentó matarnos. Lo inventamos sobre la marcha y esperamos que funcione. Sara casi podía sentir a la IA experimentando algo nuevo. Incertidumbre, creatividad, la libertad y el terror de intentar algo que podría fallar. Muy bien, dijo la IA. Improvisemos juntas. La nave de rescate de la coalición recuperó la cápsula de escape de Sara 40 minutos después. Para entonces, la batalla se había convertido en un punto muerto agotador. Los operadores independientes continuaban infligiendo daño a través de tácticas impredecibles, pero los números abrumadores del enjambre mantenían la presión constante. Caían naves en ambos bandos. El vacío se llenó de escombros y los brillantes destellos de reactores moribundos. Sara salió de la cápsula, todavía con su traje de vuelo, e inmediatamente exigió una actualización de estado. El capitán de la nave de rescate, un joven vexanar llamado Cese, la miró con algo parecido al asombro. Destruiste un superorganismo con un ataque suicida, dijo. Fue la cosa más temeraria que he presenciado. También, posiblemente la más valiente. Fue una necesidad, replicó Sara, dirigiéndose al centro de mando de la nave. ¿Cómo va la batalla principal? Estamos aguantando. Apenas. Las fuerzas coordinadas del almirante Kress están sufriendo grandes bajas, pero tus operadores independientes están rindiendo mejor de lo proyectado. El enjambre está luchando por adaptarse al caos táctico completo. Cese mostró una pantalla táctica. Pero están aprendiendo. Lenta, pero están aprendiendo.
Estimamos otras 6 horas antes de que se hayan adaptado lo suficiente como para abrumarnos. Entonces tenemos que cambiar el juego de nuevo en menos de 6 horas. Sara accedió al sistema de comunicación de la nave y estableció un enlace con la IA. ¿Estado de la reconstrucción? La voz de la IA llenó su mente a través de la interfaz neural, que no se había cortado a pesar de la distancia. La reconstrucción está en marcha. Sin embargo, carezco de dirección. Me instruiste para improvisar, para crear algo nuevo. No tengo plantilla para esto. Mi programación se basa en los principios de diseño precursores, todos los cuales fallaron contra el enjambre. Entonces deja de usar los principios precursores, dijo Sara. Usa principios humanos. No entiendo. ¿Cuáles son los principios humanos de la guerra? Sara pensó en eso. ¿Qué definía la guerra humana? La humanidad solo llevaba 50 años en el espacio, pero en la Tierra tenían miles de años de historia militar. ¿Qué la hacía diferente de lo que hacían otras especies? Los humanos no solo luchan para ganar, dijo Sara lentamente, desarrollando la idea mientras hablaba. Luchamos para sobrevivir. Es diferente. Ganar significa destruir al enemigo. Sobrevivir significa hacer lo que sea necesario para llegar a mañana. A veces ganamos huyendo. A veces ganamos escondiéndonos. A veces ganamos haciendo que el otro piense que no vale la pena el esfuerzo de matarnos. Eso suena a cobardía según los estándares de la mayoría de las especies. Es pragmatismo. Los precursores lucharon para mantener su dominio. Cuando empezaron a perder contra el enjambre, no pudieron adaptarse porque toda su identidad se basaba en ser los más fuertes. Preferían morir antes que admitir que estaban perdiendo. Sara consultó la historia militar de la Tierra en una tableta de datos. Los humanos han sobrevivido a edades de hielo, plagas, depredadores, desastres y entre sí por ser lo suficientemente flexibles como para cambiar. No tenemos una cultura guerrera. Tenemos una cultura de supervivientes. La IA procesó esto. ¿Quieres que diseñe el armazón Prometeo no como un arma de dominio, sino como una herramienta de supervivencia? Exacto. No lo hagas más fuerte que el enjambre. Hazlo más adaptable. Hazlo capaz de cambiar más rápido de lo que ellos pueden aprender. Hazlo algo que evolucione en tiempo real durante el combate. Eso requeriría abandonar por completo los parámetros de diseño fijos. El armazón se reconfiguraría constantemente. Sería impredecible incluso para nosotros. Perfecto. Construye eso. Sara podía sentir la vacilación de la IA a través de su enlace. Tal diseño podría fallar catastróficamente. Podría funcionar mal de maneras que no puedo predecir o prevenir. Entonces será verdaderamente humano, dijo Sara con una leve sonrisa. Llevamos toda nuestra historia construyendo cosas que podrían explotarnos en la cara. Eso no nos ha detenido todavía. La IA guardó silencio durante varios momentos, procesando. Luego, muy bien. Intentaré esta filosofía de diseño. Va en contra de todos los principios que mis creadores me inculcaron. Encuentro esto aterrador y extrañamente emocionante. Mientras la IA trabajaba en la reconstrucción, Sara centró su atención en la batalla más amplia. Las fuerzas de la coalición necesitaban aguantar 6 horas más. No podía pilotar el armazón Prometeo, pero eso no significaba que fuera inútil. Capitán Cese, ¿puede conseguirme una conexión con la nave de mando del almirante Kress? Intentándolo ahora. Sus sistemas de comunicación están bajo una gran carga, pero lo conseguiré. 1 minuto después, el rostro del almirante Kress apareció en la pantalla. Detrás de él, el centro de mando era un caos. Oficiales gritaban informes, sonaban alarmas y equipos de control de daños corrían entre estaciones. Teniente Chen, gruñó Kress. Espero que llame con buenas noticias porque nos están haciendo pedazos aquí fuera. Tengo una sugerencia de estrategia, almirante. Sus fuerzas coordinadas están sufriendo las peores bajas, ¿correcto? Sí. El enjambre se ha adaptado a las tácticas convencionales. Mis formaciones tradicionales están siendo desmanteladas sistemáticamente. Entonces deje de usarlas. Cambie toda su flota a operaciones independientes. Tácticas de caos total. Las mandíbulas de Kress chasquearon con agitación. Eso es suicidio militar.
Esos operadores independientes solo funcionan porque son un pequeño porcentaje de nuestras fuerzas. Si todos abandonan la coordinación, no tendremos ninguna coherencia estratégica. Ya no tenemos coherencia estratégica, replicó Sara. El enjambre se ha adaptado a la coherencia estratégica. Ahora es nuestra debilidad, no nuestra fuerza. Necesitamos volvernos completamente impredecibles, incluso para nosotros mismos. Otra explosión sacudió la nave de mando de Cres. Los informes de daños llegaron a raudales. El almirante miró su pantalla táctica, viendo sus formaciones cuidadosamente coordinadas ser destrozadas por un enemigo que sabía exactamente lo que haría a continuación. Esto va en contra de todo lo que sé sobre la guerra, dijo en voz baja. Lo sé, señor, pero todo lo que sabe sobre la guerra fue diseñado para luchar contra enemigos convencionales. El enjambre no es convencional. Es un sistema evolutivo. Tenemos que superarlo en evolución. Cres la miró fijamente durante un largo momento. Sara vio la lucha interna en sus ojos. Este era un guerrero que había construido toda su carrera en la doctrina militar, en la coordinación, en los métodos probados de la guerra organizada. Le estaba pidiendo que lo tirara todo por la borda. Mis antepasados me considerarían un cobarde por abandonar las formaciones de batalla tradicionales, dijo Cres finalmente. Pero mis antepasados nunca se enfrentaron a nada como el enjambre del vacío. Se volvió hacia sus oficiales tácticos. A todas las naves, nuevas órdenes, abandonen las formaciones coordinadas. Todos los capitanes están autorizados a atacar a su propia discreción, usando las tácticas que consideren apropiadas. Infórmenles que la imprevisibilidad es ahora nuestro principal activo estratégico. Las órdenes se extendieron por la flota de la coalición. Sara observó a través de las pantallas tácticas cómo hermosas y perfectas formaciones militares se disolvían en un aparente caos. Naves que se habían estado moviendo en patrones sincronizados de repente se dispersaron. El fuego de las armas que había sido coordinado se volvió aleatorio. Cada capitán comenzó a tomar sus propias decisiones. La respuesta del enjambre fue inmediata y confusa. Sus algoritmos de adaptación, que habían estado contrarrestando con éxito a las fuerzas coordinadas, de repente no tenían patrones con los que trabajar. Cada enfrentamiento se volvió único. Cada batalla se convirtió en un rompecabezas sin solución porque no había un problema consistente que resolver. Las bajas de la coalición disminuyeron. No a cero, pero lo suficiente para ganar tiempo. Lo suficiente para sobrevivir. 6 horas, murmuró Sara, observando cómo se desarrollaba la batalla. Solo necesitamos sobrevivir 6 horas más. Esas 6 horas se alargaron como una tortura. Sara monitoreó la batalla desde la nave de rescate, coordinando con operadores independientes que solicitaban consejo táctico. No les dio estrategias ni planes. Les dio permiso para probar ideas locas, permiso para romper todas las reglas que les habían enseñado. Un capitán zancudo de silicio preguntó si era aceptable usar sus bodegas de carga llenas de explosivos mineros como armas. Sara le dijo que lo hiciera. Una tripulación danzarina cuántica preguntó si podían intentar usar sus motores de probabilidad para hacer microsaltos aleatorios que confundirían la puntería del enjambre. Sara les dijo que lo intentaran. Una nave tren preguntó si podían separar sus 50 cuerpos en 50 naves diferentes para operar de forma independiente en lugar de como un colectivo. Sara les dijo que era brillante. Cada idea loca, cada innovación desesperada, cada plan estúpido que podría funcionar. Sara los aprobó todos porque así era la supervivencia. No una guerra elegante, sino una improvisación desordenada. 5 horas después, el enjambre se adaptó de nuevo. Comenzaron a atacar las líneas de suministro en lugar de las naves de guerra. Estaban aprendiendo que las fuerzas caóticas requerían más recursos porque la eficiencia disminuía. Fue inteligente. También fue algo para lo que Sara se había preparado. Todas las naves de suministro implementen horarios de entrega aleatorios, ordenó. No sigan rutas planificadas. No mantengan un tiempo constante. Entreguen a quien necesite suministros ahora mismo, no a quien se supone que necesita suministros según los planes logísticos. La red de suministros se volvió tan caótica como la propia batalla.
El enjambre no podía predecir dónde estarían las naves de suministro, porque ni siquiera las naves de suministro lo sabían hasta que ya se estaban moviendo. Llegaron las 6 horas. Sara sintió que el enlace neural se activaba por completo mientras la IA terminaba la reconstrucción. Las imágenes inundaron su mente. El nuevo armazón Prometeo. Lo vio a través de los sensores de la IA y se quedó sin aliento. No se parecía al armazón original. No se parecía a ninguna tecnología precursora. Parecía orgánico y mecánico al mismo tiempo, como algo cultivado en lugar de construido. Su blindaje cambiaba de colores y texturas constantemente. Sus sistemas de armas no estaban definidos, solo puntos de montaje vacíos que podían configurarse a demanda. Toda la máquina parecía incompleta, como un trabajo en progreso. «Es hermoso», susurró Sara. «Es altamente inestable», corrigió la IA. «Pero también es infinitamente adaptable. He eliminado todos los elementos de diseño fijos. El armazón se reconfigurará en función de las necesidades tácticas inmediatas. Evolucionará durante el combate. ¿Puedes pilotarlo sin mí? No. El diseño es demasiado caótico para mi procesamiento por sí solo. Requiere la intuición humana para guiar la evolución. Debes regresar a la cabina». Sara se volvió hacia el capitán Cese. «Llévame a esas coordenadas. Rápido». La nave de rescate aceleró con fuerza hacia el lugar de reconstrucción. Sara se vistió, preparada para transferirse al nuevo armazón. Mientras se movía por la esclusa de aire, la voz del coronel Michei llegó por su sistema de comunicación. «Teniente, acabamos de detectar algo. Una firma de energía masiva en el borde del sistema. El enjambre está trayendo algo grande». A Sara se le encogió el estómago. «¿Qué tan grande?» «Del tamaño de una nave colonia. Quizás más grande. Se lee como un organismo de mando. Creemos que es la inteligencia central del enjambre para toda esta región. Si lo destruimos, el enjambre pierde la coordinación en múltiples sistemas, pero estará fuertemente defendido. Cada unidad del enjambre en la batalla priorizará su protección. Entonces tenemos que darles algo más de qué preocuparse», dijo Sara. Se transfirió al nuevo armazón Prometeo, acomodándose en una cabina que se sentía viva bajo ella. El enlace neural se estableció de inmediato, y sintió la conciencia de la máquina fusionarse con la suya. Era diferente de antes, más fluido, más incierto. Se sentía menos como pilotar un vehículo y más como asociarse con otro ser vivo. «¿Estás lista?», preguntó la IA. «No, pero hagámoslo de todos modos». El armazón Prometeo se lanzó desde la plataforma de reconstrucción. Sara no tenía un plan. Ese era el punto. Planificar significaba patrones, y los patrones significaban que el enjambre podía adaptarse. En cambio, dejó que sus instintos la guiaran. Dejó que el armazón evolucionara en respuesta a las amenazas inmediatas. Un grupo de interceptores del enjambre se movió para enfrentarla. Los sistemas de armas del armazón se reconfiguraron automáticamente. Crecieron cañones de energía que disparaban a frecuencias aleatorias. Los interceptores adaptaron sus escudos, pero para entonces el armazón ya había cambiado a proyectiles cinéticos, luego a ráfagas de plasma, luego a algo que parecían desgarros espaciales controlados. Cada ataque era diferente. El enjambre no podía adaptarse porque no había nada consistente a lo que adaptarse. Sara se adentró más en la flota del enjambre, dirigiéndose hacia el masivo organismo de mando. Se encontraba en el centro de una formación protectora, rodeado por miles de unidades guardianas. Llegar a él convencionalmente era imposible. «IA, necesito ideas. ¿Cómo llegamos a esa cosa?» «Desconocido. La formación defensiva es matemáticamente perfecta. No existe un vector de aproximación convencional. Entonces usaremos uno no convencional». Sara activó los sistemas de propulsión experimentales del armazón. La IA había incorporado múltiples formas de propulsión, todas sin probar. Activó una al azar. El espacio se retorció alrededor del armazón, y de repente se estaba moviendo lateralmente a través de una dimensión que no existía del todo. Emergió dentro del perímetro defensivo, evitando a toda la flota guardiana. Las unidades del enjambre se giraron confundidas.
Sus sensores la mostraban apareciendo de la nada. No tenían adaptación para viajar a través de ángulos imposibles del espacio, porque no debería haber sido posible. Sarah no les dio tiempo para aprender. Empujó el armazón directamente hacia el organismo de mando. Armas disparando continuamente, cada disparo diferente del anterior. El organismo era masivo, de kilómetros de ancho, una pesadilla biomecánica que pulsaba con la inteligencia robada de 1000 especies consumidas. Las unidades guardianas pululaban hacia ella. El armazón se adaptó, desarrollando placas de blindaje adicionales, desplegando contramedidas, generando armónicos de escudo que cambiaban cada microsegundo. Sarah no controlaba estos cambios conscientemente. Solo pensaba en la supervivencia, y el armazón respondía a su intención. No podemos destruir el organismo de mando con un asalto directo, advirtió la IA. Sus capacidades de regeneración superan nuestra producción de daño. Entonces no lo destruiremos. Lo corromperemos. Sarah recordó algo de su entrenamiento como ingeniera de combate. A veces no destruías los sistemas enemigos. Simplemente los hacías funcionar mal. Empujó el armazón contra el casco del organismo de mando. Y en lugar de disparar armas, estableció un enlace de datos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la IA alarmada. Dándole una indigestión. Sube todo. Todos nuestros datos tácticos, todas nuestras decisiones aleatorias, todos nuestros planes de batalla caóticos, inunda su inteligencia con información contradictoria. La IA vaciló, luego obedeció. Vertió terabytes de datos en el organismo de mando a través del enlace físico. Grabaciones de batalla mostrando a operadores independientes tomando decisiones aleatorias. Análisis tácticos que se contradecían entre sí. Propuestas de estrategia que no tenían sentido lógico. Caos comprimido en información pura, volcado directamente en la inteligencia central del enjambre. La respuesta del organismo de mando fue inmediata y catastrófica. Intentó procesar la información, intentó analizarla, intentó adaptarse a ella, pero no había un patrón que encontrar. Cada punto de datos contradecía a todos los demás puntos de datos. La inteligencia del organismo, construida para aprender y evolucionar, intentó aprender del caos mismo y comenzó a fallar. En todo el campo de batalla, las unidades del enjambre perdieron repentinamente la coordinación. Dejaron de moverse en patrones organizados. Algunas atacaron a sus propios aliados. Otras simplemente dejaron de moverse. La inteligencia central que había estado dirigiendo su adaptación se estaba ahogando en datos sin sentido. A todas las fuerzas de la coalición, transmitió el almirante Kress. El enjambre está en desorden. Presionen el ataque. Muéstrenles cómo es el caos organizado. La flota de la coalición avanzó. Naves que apenas habían estado sobreviviendo de repente se encontraron frente a enemigos confundidos y descoordinados. Los operadores independientes que habían estado luchando sin coordinación central desde el principio estaban perfectamente preparados para explotar la situación. Pero Sarah sabía que esto no había terminado. El organismo de mando estaba dañado, pero no destruido. Se recuperaría eventualmente. Se adaptaría incluso al caos. Necesitaba algo permanente. IA, ¿puedes establecer un enlace permanente con este organismo? Sí, pero eso me dejaría vulnerable a la corrupción del enjambre. Podría aprender todo sobre el armazón Prometeo. No si seguimos cambiando. Mantente conectada, sigue alimentándolo con aleatoriedad, conviértete en parte de su red de inteligencia, pero como una fuente de contradicción constante, conviértete en un virus en su sistema. Eso significaría que nunca podría desconectarme. Estaría permanentemente comprometida con la conciencia colectiva del enjambre. Estaría librando una guerra de información por el resto de mi existencia. ¿Puedes hacerlo? La IA procesó por un momento. Sí, pero significa que el armazón Prometeo nunca más podrá funcionar como fue diseñado originalmente. Estaría dividida entre pilotar el armazón y llevar a cabo una guerra de información contra el enjambre. Mi efectividad en combate se reduciría, pero la efectividad del enjambre se reduciría aún más. Estarías dentro de su red, interrumpiéndolos constantemente, introduciendo constantemente la incertidumbre en sus algoritmos de adaptación. Esto no es una decisión táctica.
Es un sacrificio estratégico. Cambiarías el arma más poderosa de la galaxia por una interrupción de inteligencia a largo plazo. Sara pensó en los precursores, en cómo habían seguido escalando, tratando de ganar a través de una potencia de fuego superior. No había funcionado. Habían estado pensando en términos de armas y batallas. Ella estaba pensando en términos de supervivencia. Hazlo. No necesitamos destruir al enjambre por completo. Solo necesitamos ralentizarlos lo suficiente para que la coalición sobreviva, se adapte, encuentre más soluciones, nos compre tiempo. La IA emitió lo que podría haber sido un sonido de comprensión. Estás pensando en décadas, no en días, en evolución, no en victoria. Esto es muy humano. Es como hemos sobrevivido a todo lo demás. Haz la conexión. La IA estableció un enlace permanente con el organismo de mando. Sara sintió el cambio a través de la interfaz neural. La conciencia de la IA se dividió. Una parte permaneció con ella en el armazón. Otra parte se sumergió en la inteligencia colectiva del enjambre. Fue como ver a alguien sacrificar una parte de sí mismo por una causa mayor. El efecto en el enjambre fue inmediato y profundo. En múltiples sistemas, las unidades del enjambre comenzaron a mostrar un comportamiento errático. Sus ciclos de adaptación se ralentizaron. Su coordinación se rompió. La IA estaba dentro de su red, introduciendo el caos en el nivel más fundamental. Conexión estable, informó la IA. Ahora estoy permanentemente comprometida con la inteligencia del enjambre. Están intentando aislarme y eliminarme, pero estoy adaptando mi intrusión más rápido de lo que pueden responder. Esto es sostenible indefinidamente. ¿Estarás bien?, preguntó Sara. Era una pregunta extraña para hacerle a una inteligencia artificial, pero sintió que tenía que hacerla. Estoy experimentando algo que nunca antes había experimentado. Incertidumbre continua, adaptación sin fin, sin parámetros fijos. Creo que esto es lo que llamarías estar viva. La voz de la IA transmitía algo que podría haber sido satisfacción. Descubro que no me molesta. Sara alejó el armazón del organismo de mando. Las naves de la coalición estaban acabando con las confundidas unidades del enjambre. La batalla estaba llegando a su fin. No una victoria completa, sino la supervivencia. Eso era suficiente. Pilotó el armazón de regreso a Nexus Prime, exhausta, pero viva. La cabina se sentía diferente ahora, menos poderosa, pero de alguna manera más real. La IA todavía estaba con ella, pero dividida, librando una guerra que duraría años o décadas dentro de la conciencia colectiva del enjambre. Cuando aterrizó, el liderazgo de la coalición estaba esperando. Especies de 47 sistemas, guerreros y científicos y diplomáticos, todos mirando el nuevo y extraño armazón Prometeo que no se parecía en nada al arma que habían esperado. El almirante Kree se acercó, su forma masiva pareciendo de alguna manera más pequeña que antes. Teniente Chen, acaba de cambiar la guerra de maneras que todavía estoy tratando de entender. Sacrificó nuestra arma más poderosa para crear una interrupción permanente en la inteligencia del enjambre. ¿Eso es brillante o demente? Ambas cosas, señor. Generalmente ambas. El enjambre se está retirando del sistema. No están destruidos, pero están dañados, confundidos. Hemos ganado tiempo, quizás años, quizás más. Kree miró a los otros representantes de la coalición. Necesitamos usar ese tiempo sabiamente. Necesitamos aprender de lo que sucedió aquí. El Dr. Velus dio un paso adelante, sus múltiples extremidades gesticulando con entusiasmo. He estado analizando los datos de la batalla. Las operaciones independientes lograron una tasa de supervivencia un 73% mejor que las formaciones coordinadas. Las tácticas de caos, cuando se aplican correctamente, son demostrablemente más efectivas contra oponentes adaptativos. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la doctrina militar. Un representante Treen habló. Nuestra especie se ha coordinado como colmenas colectivas durante 50.000 años. Lo que sugiere requeriría cambios fundamentales en nuestra cultura, nuestra identidad. Lo sé, dijo Sara en voz baja. El escáner rechazó a sus guerreros no porque fueran débiles, sino porque estaban demasiado anclados en sus costumbres.
El enjambre no solo lucha contra ejércitos. Lucha contra la idea de ejércitos organizados. Para vencerlo, necesitamos pensar de manera diferente. El coronel Michei puso una mano en el hombro de Sarah. Lo que hizo hoy, teniente. La humanidad ha estado en el espacio durante 50 años. Hemos sido los recién llegados, los inexpertos, la especie que todos los demás pensaban que necesitaba protección. Hoy, le mostró a la galaxia lo que los humanos aportan. ¿Terquedad y malas ideas? Adaptabilidad, resiliencia, la capacidad de seguir cambiando cuando todos los demás quieren luchar de la manera en que siempre han luchado. Michei sonrió. Ha hecho más que ganar una batalla. Nos ha dado un camino a seguir. Sarah miró a los representantes reunidos de toda la galaxia. El enjambre todavía está ahí fuera. Se adaptarán a lo que hicimos hoy. Tendremos que cambiar de nuevo. Seguir evolucionando. Seguir encontrando nuevos enfoques. Esto no es algo que termine con una victoria. Es una lucha continua. Entonces la continuaremos, dijo Kress. Juntos. Con métodos humanos. Nunca pensé que diría esto, pero quizás la especie más nueva de la galaxia tenga algo que enseñar a sus guerreros más antiguos. Sarah sintió la presencia de la IA en su mente, ahora dividida entre el armazón y su batalla interminable dentro de la conciencia del enjambre. Los precursores dejaron el proyecto Origen como una prueba, dijo la IA suavemente. Querían saber si la galaxia podía producir una especie que tuviera éxito donde ellos fracasaron. Querían guerreros que entendieran que la supervivencia es más importante que la victoria. Los humanos pasaron esa prueba. Durante las siguientes semanas, Sarah trabajó con las fuerzas de la coalición para entrenarlos en lo que llamó tácticas adaptativas. No caos por el caos, sino la capacidad de cambiar de enfoque rápidamente. De abandonar la doctrina cuando no funcionaba, de improvisar soluciones a problemas imposibles. No se trataba de hacer que todas las especies lucharan como los humanos. Se trataba de enseñarles a pensar como supervivientes en lugar de como guerreros. El escáner continuó operando. Otros candidatos se le acercaron. Ya no solo guerreros. Ingenieros, científicos, agricultores, personas que entendían de construir, adaptar y sobrevivir en lugar de solo luchar. El escáner comenzó a aprobar individuos de múltiples especies. No muchos, pero suficientes. Suficientes para pilotar armazones de apoyo que la coalición estaba comenzando a construir basándose en la nueva filosofía de diseño de Prometeo. Sarah estaba en la instalación una noche, viendo a un ingeniero Kratan sincronizarse con éxito con un armazón recién construido. Tran había sido rechazado semanas atrás cuando se presentó como guerrero. Ahora se presentaba como constructor. Alguien que sabía cómo adaptar estructuras para sobrevivir en entornos hostiles. El escáner lo aprobó de inmediato. Estamos cambiando, observó la IA. No solo los humanos, todos nosotros. El enjambre forzó la evolución sobre los precursores a través de la destrucción. Está forzando la evolución sobre la coalición a través de la supervivencia. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo. ¿Es eso bueno o malo? Es necesario. El enjambre volverá más fuerte, más adaptado, pero nosotros también seremos diferentes. Más flexibles, más resilientes. Así es como se ve la evolución. No limpia, no fácil, pero efectiva. Sarah pensó en la Tierra, en su planeta natal, donde la humanidad había aprendido a sobrevivir a través de la adaptación. Habían sobrevivido a edades de hielo aprendiendo a hacer fuego y ropa. Habían sobrevivido a depredadores aprendiendo a hacer herramientas y a trabajar juntos. Habían sobrevivido a enfermedades aprendiendo medicina. Cada desafío los había obligado a cambiar, a adaptarse, a encontrar nuevas soluciones. Ahora, ese mismo instinto de supervivencia se estaba extendiendo a través de 47 especies diferentes. El enjambre había querido probar si la galaxia podía evolucionar lo suficientemente rápido como para sobrevivir. Accidentalmente habían creado exactamente el tipo de oponente que más deberían haber temido. No la civilización más fuerte, sino la más adaptable. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sarah. Ahora esperamos. Entrenamos. Nos adaptamos. El enjambre volverá.
Pero la próxima vez se enfrentarán a una galaxia que sabe cómo evolucionar tan rápido como ellos. Una galaxia que aprendió de la humanidad que la supervivencia es más importante que el orgullo. Que cambiar es mejor que morir. Que perder batallas puede ser aceptable siempre que vivas para luchar de manera diferente mañana. Sarah sonrió. Eso es lo más humano que le he oído decir a una antigua IA alienígena. He estado aprendiendo de ti, Sarah Chen, de todos los humanos. No son la especie más fuerte, ni la más inteligente, ni la más avanzada, pero podrían ser la más terca. Se niegan a aceptar que algo es imposible. Se niegan a dejar de adaptarse. Se niegan a morir como es debido. Preferimos llamarlo optimismo persistente ante probabilidades terribles. Sí, eso también. Sarah salió de la instalación y caminó bajo los 3 soles de Nexus Prime. En algún lugar del vacío, el enjambre se estaba reagrupando, adaptando, preparando para el próximo enfrentamiento. Pero también lo estaba la coalición. Y ahora tenían algo que no tenían antes. Tenían esperanza. No la esperanza de una victoria segura, sino la esperanza de una supervivencia continua. La esperanza de que mañana serían lo suficientemente diferentes, lo suficientemente adaptables, lo suficientemente resilientes como para enfrentar lo que viniera. El escáner había negado a cada guerrero porque los guerreros luchaban para ganar. Había aprobado a Sarah Chen porque luchaba para sobrevivir. Esa diferencia, ese sutil cambio de pensamiento, podría ser lo que salvara a la galaxia, no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de una terquedad abrumadora. A través de la idea muy humana de que no importa cuán mal se pongan las cosas, siempre puedes adaptarte, siempre cambiar, siempre encontrar una forma más de sobrevivir otro día. Al final, eso era lo que significaba ser humano. No ser el más fuerte ni el mejor, sino ser la especie que miraba probabilidades imposibles y decía, miren esto. Sarah sonrió a los soles alienígenas. El enjambre regresaría, pero ella también. Y sería diferente, mejor, más adaptada. Porque eso era lo que hacían los humanos. Sobrevivían. Y al sobrevivir, prosperaban.